¿Toma derecho a enchufarlo? ¿Pero tiene? ¿Qué? No, Sí, batería. obvio, sí. Mira, tiene... Ahí está, amigo, gracias. Dale, tranqui. ¿Alguien más quiere off? ¿Qué no? Ponele. Nada, tranqui. Marce, ¿vos querés off? No, amigo, gracias. Creo que traje. Ahí chequeo. ¡Dásela! ¡Dásela! Lo único que sí, aparte lo pido si se me termina la batería interna. No, se queda sin batería. Alguien no me quiere robar un poco de off. Ah, boludo. Boludo, esto es solo para los brazos. Pero poner mitad uno, mitad otro.
bien. Está muy bien. Está muy bien. Tranquilo, Richie, apoyá, Richie. Bien, Richie. Guarda, guarda. Escuché
guarda nomás. ¿Seguro? No, gracias, viejo. Me hizo re piola. Morí. Ni lo dudé. No. Por favor. No ve que estoy triste. Libertadores. ¡Hola!
eligió él, lo acompañé yo y hice yo de árbitro de la puerta. Y estuvo dirigiendo 5 partidos. ¿No? ¿Dirigiste vos? El otro. Sí, no, después le tocó Esteban y le tuve que ir a la otra cancha. Che, está bien el chino ese, Sí, me cayó varios. Una figura. Ah, Una figura. ¿Por ahora? Lo quemamos. imagínate. Entonces, esta con pelota. No, bueno. El de lado, la red, allá en la tenis y yo del otro, ¿viste? Y charlamos, él se cancha, yo en la mía, pero charlamos. Y agarro y digo, no, amigo, porque la verdad, digo, re tranquila esta jornada, pum, se choca y se empieza a agarrar. No. Agarra, pará. rápido! Bueno, pase, me dice, vos sos un yeta, que no sé qué. Y agarra y me dice, no, yo estoy tranquilo porque la mía tranquilo, boludo, no fui a buscar pelota en ningún lado. ¡Acercá al mono, Bueno, rápido, adelantámonos! para afuera, pum, pelotazo a la calle. No. No me le cagaba de risa, boludo, no fue, todo lo que decíamos pasaba, Sí, boludo. no, nunca tenés que decir eso, boludo. Es ley. Vos estabas, Valen, el día que la Doc Valen dijo, quiero que pase algo, está muy aburrido. Y la pasa que. Literalmente dijo eso en Platense, ¿viste? Sí. Creo que fue el día que hubo un recital al lado. Dice, no, está muy aburrido, quiero que pase algo, decía, ¿viste? Estábamos en las tres canchas, ¿viste? Platense, sí. Cancha 1. La jaula, ¿no? No, la jaula, creo que ¿Te había una acordás? jaula también. Y cancha 1 lastimado, fue corriendo para allá. De repente, cuando empezó a atenderlo, cancha 2 lastimado. Pero, en serio. Y cuando se fue corriendo a atender el otro, yo no estaba puteando de todos lados, porque claro, era un doctor para 3 canchas, pero no puede tener 3 doctores. Empezó a atender el segundo, cancha 3, lesionado. Y no daba abasto, fue a cancha 3 y de repente el de la cancha 1 se reanudó y se lastimó otra vez. Amigo, no. Fueron- Después fue a la jaula, ¿verdad? ¿Y qué y después fue a la jaula. Nada, qué dijo, dijo? nunca más, digo algo mal, o sea. Lo resolvió perfecto, pero tenés que estar para Sí, tuve que correr toda la cancha. literal. Encima que te bardean y decís, la doctor. Claro, Pero bueno, está hermano. logrando, literal así. Y Valen pobre estaba teniendo a todo lo que podía. Están avisados los dos equipos. Cada uno está llegando. Mañana va a ser ese de 5, Marce. Mañana voy a hacer. Pero un par de horas. ¿A la tarde o a la noche? Arranco el primer horario, creo que 3 de la tarde. Y 6, 7 ya me voy. Ah, capaz que te cruzo entonces. ¿Vos vas mañana? Pero hoy 6, 7 también. Ah, sí, nos cruzamos.
Era un golazo. Lo que más es que planilla, los que están ahí en la cancha son Club Atlético de la Patagonia. Sí. Ahí me acaba de mandar que ya está. Pues yo amigo yo, mi compañero va a hacerte planilla. Los que están ahí en la puerta. No, no, ese es el próximo. Ese es el turco Bolomar. Buena, muy buena. Copa Libertadores, Copa Sudamericana. El 8, el 5, Sudamericana. ¿Cómo se llama? La Patagonia, ¿no? Igual ahí está sentando el planilla. Debe pasar Patagonia, ¿dónde está la Patagonia? Vale, que tomás el gol acá, se debe ir hasta ese. y no sirve este ese de 5 campos. Creo que tengo ya de vuelta allá. Pero, No, igual tranqui, o sea. no, pero ¿para dónde te puedo bajar? ¿Dónde Porque yo voy a ir a la entrada del Triunvirato. Así le puedo bajar el bolso a los chicos, pero si vamos a agarrar el Triunvirato, no sé, no te conviene bajarte ahí. Lo más cerca posible, en Moreno General Paz. No se la hizo Margarita. No, es que la verdad es que no sé, sinceramente. No, porque este va a ir por Aquí General no, Paz. aquí no vamos a terminar más o menos. Sí, me conviene. Porque acá. Yo porque tengo que dejar los bolsos encima y mañana. O sea, no lo puedo dejar acá. Sí, me sirve. Después a mí me queda contramano porque me quedo en mi casa. Sí, me sirve. Sí, porque acá tengo un solo bondi, bueno, dos. Pero allá tengo todos los 21. Acá tengo uno solo que no pasa nada. Yo ruego que eso que Jorge para porque pueda agarrar un poquito y tirar por arriba de la recta. Dale. Porque no puede con el Uber, no puedo entrar por la entrada principal, llegar al fondo y que... ¿Pero por dónde lo vas a ingresar? Por ahí, ¿pero cuál es el Triunvirato? El portón de siempre. Te la ropa. Por eso digo, antes de agarrar el Triunvirato, bajate ahí. Sí, obvio, sí. Sí, porque yo creo que va a cruzar ahí, va a venir todo por acá y... literal, casi siempre va por ahí. Salvo que te pasaba por algo. No, incluso me conviene ahí en el cartel que dice, creo que Villa Marcelo. Si pasa por ahí, joya, me cierro una banda. Yo me tomo el bondi de este lado, entonces... ¿Vas por acá o...? Claro. ¿Me estás escuchando? ¿Ustedes van para ahí? Nosotros vamos para la sede. No, a 5 cuadras de 05. Ah, bueno. Vamos a ir. Dale, perfecto. Muchas gracias. Joya, Doc, gracias. Entendí muy bien lo que tienen que hacer, pero bueno, no la No, viste la entrada de Triunvirato y Sí, la la entrada, Rale? está la embajada en- Como está cerrado. en la embajada de China. En el Claro, exacto. Para no entrar por la entrada principal, ir hasta el fondo y que luego le quieran cobrar la entrada y todo lo demás. Ah, Me acerco a la entrada ahí, le digo a mi compañero que me espere y él me resuelve. ¿por dónde van? No, yo después voy para Palermo.
No, yo a mí si me dejan en general pan me sirve. Ahí lo carga todo. Joya, amigo. Pagan en efectivo, me dijeron. Perfecto. Sí, sí, la otra Sumé vez. a dos que no le puse el documento, que iban a venir hoy, le puse el nombre. Pero eso ya avisaron, me parece. Sí. Así que de última, después le pido que me la pase por WhatsApp por la duda. Sí, me estaba diciendo ahí uno de los pibes. 2 minutos del segundo tiempo. Que no sabía si era el Bayern o... ¿Viste el partido el otro día, Marzo? De la selección. Sí, amigo, lo pude ver, por suerte, porque me estoy perdiendo todos los partidos porque tenía que dar clase, ¿viste? Claro. Y menos mal que pudimos pasar el día de entrenamiento y pude ver ese deleite de fútbol. Qué pedazo de baile. Baile, baile. Me queda pues. Fútbol. Siempre eso, martes o jueves, viste la selección. Martes o jueves, me agarró Copa América, me Sí. agarró todo, siempre. Y era o arrancar antes o no verlo, por ejemplo. Claro. Pero ahora están... Ah, no, terminó la pretemporada acá, ¿no? ¿Cómo? Estaban haciendo como una pretemporada acá. Estábamos haciendo así y ahora, bueno, seguimos a las 9 de la noche, martes y jueves, entonces. Ah, ¿en eso estás con las clases o además Con la clase, tenés...? con la clase. Pero es lo mismo que... ¿O es en otro lado diferente? No, no, de lo de acá. Ah. Todo pelota. ¿Y qué onda? ¿Bien? ¿Tranqui? Bien, por suerte bastante bien. ¿Qué viene? ¿Con un repunte de los pibes o...? No, o sea, es libre. Tenemos algunos que juegan el torneo, que entrenan con nosotros. Y bueno, igual la mayoría que está entrenando con nosotros va a jugar el torneo, o sea, se topa y se suma con nosotros. Viste que arrancó Deportivo Paraguayo el de... Sí, que estaba Gaby. Bueno, hay un par de entrenamiento que se sumaron a él. Ah, mira. Pues la idea era meter un torneo de fútbol 5 con el equipo, pero como todo pelota todavía no lo lanzó, bueno, no tuvo el otro. Claro. ¿Y en qué categoría está? ¿En qué división? Arrancaron el sexto, ya. Ah, bien. Che, el pibe de Milenios, colombiano, ¿lo tenés? Uno que es igual al jugador brasileño. Ay, no. ¿Sabes que no lo vi? No, ¿En ese serio? pibe creo que juega en Racing, me dijeron. Mira. ¿De Mal. Isleños? Mira. Medio dientudo, boludo. No, creo que no lo ubico. Sí, No sé si vino a jugar cuando yo estuve. boludo, un crack, parado. Parado. Máquina. Ah, Marce. Sí. La del buffet. Que me quedaba hablando, ¿no? Ajá. Me quedaba hablando así, mientras me hacía el café, y me dijo si le podíamos pagar antes de hacer si no como decían. A mí se me la hizo cuando tengo puedo, lo hago, si no. Tranqui, vamos a ver si el próximo partido ya le puedo ir a jugar. Yo me imaginé que rompía la hueá. Le dije, sí, ahora. Sí, igual conmigo no se pueden quejar porque siempre lo hago lo más temprano posible, pero hay veces que se complica.
si no te conviene tomarte el tren acá? No, ¿no? No, porque hay que dejar de vuelta. Sí, pero digo normalmente. Para venir para acá. Ah, pero bueno, vivís en Palermo. Yo vivo en Palermo, pero tengo que ir a buscar de vuelta también. Ajá. Pero normalmente, ¿qué te tomás? ¿Vas ¿Para a venir la para cabina? acá? ¿Para venir para acá? No, para volver, digamos, a tu casa. No, me suele dejar uno de los pibes en Cabildo. Cerca de Cabildo y... no me sale el otro. En la radio, por ahí. Claro. Y me voy en bondi. O... no sé. Claro. Y ahí te queda más rápido, ¿no? Sí, yo ando menos. Yo todavía quedan 3 horas más. ¿Eh? Quedan 3 horas más. Totalmente vencido. Boludo, te juro que en mi cabeza estaba tipo, bueno, este es el último o el que viene. Estamos todos así, me parece. No, quedan 2 partidos más, ya el que viene y el otro. No. No, 3, 3. boludo. Es hasta las 11. El que viene, otro y otro más. Sí. Claro, el de las 8, el de las 9 y el de las 10. 8 y 9 Pensé que y eran 10. quedaban 9. Estamos todos iguales, Hay boludo. una desilusión importantísima en este momento. Que paguen y que posterguemos, boludo, qué sé yo. Manifiesten que alguno cancele.
Aparte, ¿sabes qué te iba a decir? Que ponele que yo voy y le pago todas las cosas, ¿no? Sí. Si me baja el último partido, le voy a decir de vuelta. Claro. No me parece que- Acá. A propósito. Faltaban 10 minutos, dije, vamos a pasar para arrancar, no había nadie. Empecé a llamar y me dice, perdón, yo estoy de viaje, le avisé al equipo y el equipo me dice no sé qué. Que se quedó sin energía el grupo. No vamos más. Miro las caras y estamos que no podemos más. Estoy rezando para que se me meta un pedacito de caucho para irme a la guardia y irme a la mierda. No, no Ya, digas. ya. No, tenemos médico acá, no pasa nada. No. El caucho, que le entre caucho. Ayer a mí me pasó esa, boludo. ¿El ojo? En el ojo, me fui a dormir, me volví a casa. Estaba con ella y con. Pará, claro.
Lo que me pasó fue esto. Te veía medio averiado, sí. Claro, boludo, no es que fumé un paso, es que También, pero. me quedó, no, me quedó hecho pelota, boludo. Ayer a la noche estábamos ahí en Platense, ¿viste? Aparte la última hora era. La última hora, Sí. y me entra algo, ¿viste? En el ojo, y digo, bueno, fue una pestaña, que no sé qué. Le digo a ella, me dice, sí, no, estaba con ella, ¿viste? Me voy a mojar, que no sé qué. Y agarro y digo, no, se me va, boludo. Bueno, vuelvo a casa, como, me baño, pum, le daba al ojo, ¿viste? Pa, a ver qué onda, hacía así. Nada, me voy a dormir con la molestia, ¿viste? Me levanto, el ojo ya inflamado, ¿viste? Y dije, bueno, tengo algo, tengo que ir a la guardia, boludo. Y fui al hospital, ¿viste? De ese ojo, no sé cómo se llama. Sí. La Glaze, ahí está. La ley, sí. Y fui, me miró así en el coso, ¿viste? Me dice, a ver, pum, me dio vuelta al párpado y me lo sacó. Al toque. Me dijo, no, esto tenía que venir yo así. No, está bien, está bien. Y me mostró y era un pedacito de caucho, boludo. ¿No muy grande? No, era chiquitito, era más chiquito que cualquier pedacito de caucho normal. Qué mala leche, amigo. No, una sal. Y encima me quedó, encima justo me entró y se ve que parpadeé y se me fue atrás del párpado, boludo, por eso me... ¿Te algo para ponerte o no? No, nada. Salí con un parche y me dijo, dejate la camarilla. No, pero lo mal que la pasé ayer, boludo, tenía el peso ese de mierda. Bueno, ya llegan, ¿eh? Sí, mirá, bonito. Ay, ¿a dónde salen hoy? Y veo que están todos muy manijas. Es algo que sobra acá, ¿no? De parciales. ¿Nadie hace nada? Literalmente. Nada, a dormir. Yo desde que trabajo con esto dejé de salir. ¿Abandonaste la noche? La abandoné. Salí y me agarro con el pelo de mal. Mañana tengo que estar a las 2 en Platense, ¿sabes qué? Yo voy a salir. Me levanto a las 10 de la noche. Un mensaje se llama mañana, hoy salió. No. Se me pudre todo.
campera. ¿Alguien quiere una campera? Me avisan.